Listo, ¿cómo están todos? Tengan una excelente tarde. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Recuerden que el tema es disglosia. Vamos a ver una clase de lenguaje. El día viernes haremos, en cambio, la evaluación pendiente, ¿sí? A ver, en lo que es el tema de disglosia, primeramente el concepto. A ver. Disglosia es la situación de convivencia de dos variedades lingüísticas en el seno de una misma población o territorio, donde uno de los idiomas tiene un dominio o preferencia frente a otro, que es relegado a situaciones socialmente inferiores de la oralidad, la vida familiar y el folclore. Bueno, es importante el concepto. ¿Por qué razón? Porque en las pruebas ya vamos a ver algunas preguntas. El tema de disglosia es básicamente, no directamente hay pocas preguntas en donde dicen ¿por qué razón es un tema de disglosia? En lo que viene a ser el examen, ustedes tienen que saber únicamente que la disglosia se la comprende cuando existen dos variedades lingüísticas y una de ellas predomina sobre otra. Ejemplo, en el Ecuador, el español, el idioma castellano, que predomina sobre lo que vienen a ser las lenguas aborígenes. Es sumamente importante entender este tema de disglosia. ¿Por qué razón es disglosia de que un idioma predomina sobre otro? La razón es la siguiente. Cuando existe, por ejemplo, podríamos decir en el centro de una ciudad, podríamos tomar Otavalo, tal vez como referencia. Podemos tomar muy en cuenta que las personas, que los habitantes autóctonos de lo que viene a ser esta ciudad, lo que viene a ser Otavalo, ya poco a poco están dejando el idioma quichua, ya comienzan a utilizar el español, porque sin el idioma o sin el castellano no podrían comercializar, no podrían vender, no podrían interactuar, entonces ya su idioma queda poco a poco relegándose, ¿sí? Ese viene a ser los casos de disglosia. Vamos a ver los ejemplitos para que nos quede un poquito más claro este tema. Por ejemplo, aquí miren, tenemos causas de disglosia en el Ecuador y podemos observar esto. La consideración de que una lengua tiene distinto prestigio social en frente de otra, esa es una causa. La imposición del español por los colonizadores. Las influencias de una cultura sobre otra, ¿sí? ¿Y qué consecuencias trae? Pérdida de un patrimonio cultural. Ya poco a poco el pueblo indígena está dejando su cultura, está dejando sus costumbres. Ya ellos, las nuevas generaciones, se preocupan mucho más por estar en los intereses o la cultura global. Ya poco a poco van dejando sus respectivas raíces. La lengua rezagada queda desplazada al ámbito informal. La lengua rezagada ya solamente sería utilizada para los pueblos dentro de sus nacionalidades. Ya no sería para temas formales, ya no sería para reuniones, para colegiaturas, nada de ello. La lengua dominante queda reflejada en el idioma oficial en las instituciones. Recuerden que a pesar de que existen en Ecuador lo que vienen a ser colegios bilingües, la especialización, las universidades, su respectiva especialización, ya el idioma oficial es el español. Por tal motivo tienen que evitar todo lo que aprendieron acá, ya acá en las universidades, en lo que vienen a ser los institutos superiores, ya viene a relegar su idioma, ¿sí? Entonces recordemos que la disglosia es simplemente el predominio de una lengua sobre otra. Quisiera saber, ¿alguien tiene tal vez aquí alguna pregunta? Quisiera que me ayude con ello. ¿Alguien tal vez aquí alguna pregunta? No, ninguno. Listo, a ver, vamos a ver algunas preguntitas acerca del tema de disglosia. Voy a borrar esto. Por ejemplo, aquí miren cómo se estructura la pregunta. Verán que aquí, más que analizar cuál es la respuesta, tenemos que ver la estructura de la pregunta, porque podemos tener en el examen una pregunta similar a esta. Así es que es importante de ver cómo nos toma la pregunta. Nosotros tenemos que saber cuál sería la posible resolución. Por ejemplo, aquí dice, el grito medio trágico, medio broma, despertó al guagua tierno, que envuelto en trapos dormía en un rincón de la vivienda. Tuvo respuesta entre los chaparros, donde la india, aprovechando la penumbra de la tarde, recogía ramas secas para el fogón. Y miren cómo se expresa esta persona. Dense cuenta cómo comienza a haber una mezcla de su cultura, de su idioma. ¿Sí? Miren, Chorando amenaza, el indio sin saber en quién descargar sus temores. ¿Por qué el texto representa un caso de disglosia? ¿Por qué este texto? ¿Por qué esto de aquí, esta parte de aquí?
representa un caso de diglosia. ¿Y qué nos dicen aquí? Muestra un diálogo que no posee coherencia gramatical y muestra variaciones lingüísticas en la comunicación entre indígenas. Nos dan dos cosas. Muestra un diálogo que no posee coherencia gramatical o muestra variaciones lingüísticas en la comunicación entre indígenas. Exacto, la B. Si me dice disglosia, ¿qué tengo que recordar? ¿Qué debo asociar en mi mente? El predominio de un idioma sobre otro. Acá no hablamos de la coherencia gramatical, hablamos de las variaciones lingüísticas que se da en el propio idioma indígena entre sus mismos pobladores. ¿Por qué razón? Por el predominio de la lengua autóctona, por el predominio de la lengua oficial que es el español. Sí, muy bien, sería la opción B. A ver, la siguiente. Como es el texto, determina el enunciado que analiza correctamente esta ley. El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial, el quichua, el chuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en los términos que fija la ley. Y nos dice cuál de las dos es un análisis de esta ley de aquí. La dice, existe la presencia de diglosia al limitar el uso de idiomas ancestrales solo en los pueblos indígenas. El Estado es el encargado de establecer las leyes para los pueblos ancestrales. ¿Cuál sería aquí la respuesta? A o B. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál tendremos aquí como resultado en este ejercicio? Veamos, tenemos aquí una respuesta. Correcto, Dayanara, muy bien. Sería la opción A, correcto. Muy bien, Jocelyn, perfecto. Leobardo, correcto. Es la opción A. Recuerden aquí, análisis de la ley. Eso, muy bien, Matios, la opción A. Existe presencia de diglosia al limitar, miren cómo explica correctamente la ley, al limitar el uso de idiomas ancestrales en los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que hace el Estado? Dice, para todos los ecuatorianos el castellano es el idioma oficial, para todos los ecuatorianos, pero el idioma ancestrales y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial solo para los pueblos indígenas. Eso quiere decir que si un indígena o una persona de una nacionalidad con su lengua oficial va a hacer un trámite público-privado, ¿qué va a encontrarse? Que la mayoría de personas, dependiendo obviamente del lugar, le van a atender en idioma castellano, porque ese es el idioma oficial. Y ellos no pueden exigir, digamos, que ahí también exista otro idioma. ¿Por qué razón? Porque el Estado ha limitado, según esta ley, ese uso solamente para sus nacionalidades. Recordemos que en ciudades como Otavalo, Latacunga, sí existen personas que trabajan en los entes públicos y también en los entes privados que son propios de la nacionalidad, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo cuando estuve en estas ciudades, veía cómo existían en los bancos, en lo que vienen a ser los supermercados, los mercados, todo ello, existían gente también de nacionalidad indígena y ello también podría ayudar a aquellos que no hablan el idioma español y que puedan hacer los trámites en este idioma. Pero en la mayoría de ciudades del Ecuador, todo el mundo, el idioma oficial es el castellano, entonces sí existe una limitancia. Entonces, hagamos el análisis correcto. Entonces, recuerden esto. Si hablamos de disglosia, tenemos que buscar este elemento, el predominio del lenguaje del idioma oficial, que es el castellano, sobre lo que vienen a ser los idiomas ancestrales. Tal vez alguien aquí alguna pregunta. Quisiera que me ayuden. ¿Estamos claros con estas dos preguntas de aquí? Sí, por supuesto. Listo, recuerden que toda la clase va a quedar grabada como para que ustedes puedan también volver a repasarlo y este documento también se los va a enviar, ¿sí? A ver, ¿qué más vamos a estar revisando? Miren esta pregunta de acá. También fue tomada en lo que vienen a ser los exámenes y es sumamente importante que la tengamos en cuenta. Con base en la información, identifique el enunciado que da cuenta de la situación de las lenguas indígenas en Sudamérica. En el territorio suramericano conviven diferentes lenguas donde se evidencia que el español y el portugués ocupan mayor espacio dentro del mapa.
por lo que se puede concluir que estas lenguas tienen mayor uso dentro de los países, en composición con las autóctonas. Con base en la información, identifique el enunciado que da cuenta de la situación de las lenguas. ¿Cuál sería el enunciado correcto? A ver, quiero que ustedes me vayan respondiendo. ¿Cuál sería el enunciado correcto aquí? ¿A, B, C o D? Solo tenemos que leer y ver y verificar que esa información se encuentra en el mapa. Por ejemplo, aquí me dice que en el color amarillo tenemos el español, que claramente vemos que es el idioma que predomina en todo lo que viene a ser Sudamérica. Y luego viene el portugués en Brasil y también en estos países. Y luego tenemos los países, los idiomas ancestrales que, como se dan cuenta, están en pocos lados, ¿sí? Correcto, la opción A. Muy bien. ¿Qué vemos en la opción A? Las lenguas indígenas son variadas. Claramente se ve eso, las lenguas indígenas son variadas. Pero se encuentran en desventaja frente a los idiomas traídos por los colonizadores. ¿Qué idiomas fueron traídos por los colonizadores? Español y portugués. Listo. Cambio la B, ¿qué nos dice? Esta es la respuesta correcta, la B. Las lenguas nativas guardan equilibrio con las lenguas foráneas, es fácilmente descartable. No guardan ningún equilibrio. ¿La lengua quichua es casi tan popular como el español? No. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos los puntitos azules de la lengua quichua. Tal vez un 20 o 15% de todo lo que es el idioma español. La diversidad lingüística puede evidenciarse en cada país, pues en casi todos ellos se habla más de una lengua. También podemos eliminarla, porque si vemos aquí en países, vemos en algunos países, como por ejemplo, podríamos tomar pues aquí tenemos a Paraguay. Podemos tomar, o este aquí parece que es Bolivia, no recuerdo muy bien. Podemos ver algunos países como los que tenemos aquí, que solamente se habla un solo idioma, ¿sí? Entonces es sumamente importante esto, ¿sí? Que Uruguay también podemos ver lo mismo, ¿sí? Sumamente importante recordar estos datos de acá. Entonces es importante ir leyendo, analizando. Aquí esto es más análisis. La ventaja de una buena parte de las preguntas del examen es que son así. Les dan toda la información que ustedes pueden observar acá, toda la información. Y es más un sentido lógico a un sentido de tener un conocimiento especializado en el tema, ¿no? Me guío nomás con el mapa. Me guío con el mapa para poder hallar la respuesta correcta, ¿sí? Bueno, lo que es figuras literarias podemos revisarla después. Vamos a ver, ya les comparto pantalla. Ya les comparto pantalla, ¿sí? Un momento, ya les comparto. A ver, ahora sí. Veamos esta pregunta. Quisiera que todos observen. Quiero ver cuál sería aquí la respuesta. Solamente miren la tesis. Entendemos que viene a ser la solución a algún problema dentro del tema, ¿sí? Quiero que ustedes, de acuerdo a su conocimiento, me digan cuál sería la respuesta correcta. Les voy a dar un minuto. Vayan desarrollando el ejercicio. Un minuto y ustedes me dicen cuál sería la respuesta correcta, A, B, C o D, y ahí les explico cómo podemos buscar la tesis de forma rápida, ¿sí? Muy bien, perfecto. A ver, haremos el análisis de la tesis. Recuerden que la tesis es... Cuando les piden identificar la tesis de un texto, es muy similar a lo que viene a ser una idea principal, ¿sí? Claro, hay diferencias. Pero por el momento quiero que nos concentremos en esto. Es muy similar a lo que viene a ser una idea principal, ¿sí? Pero la manera de hallar la tesis y la idea principal es básicamente lo mismo, básicamente el mismo trabajo, ¿sí? En la tesis nosotros buscamos el porqué del texto, al igual que en una idea principal, el porqué del texto. Esa es la primera idea.
porqué, bueno, ya les arreglo acá. Lo que buscamos siempre en la tesis, como lo estoy diciendo, es el porqué del texto. ¿Cuál fue la intención del autor? ¿Qué es lo que trata de defender en su tema? ¿Sí? Por ejemplo, el autor, ¿qué busca resaltar? ¿Qué busca defender? Si es algo objetivo, si quiere representar algo, que recordemos una fecha en especial, que busquemos un cambio, siempre vamos a identificarlo ello. No confundamos con la opinión de un autor, que ya eso ya podríamos verlo después, pero la tesis simplemente en sí viene a ser el porqué. Hay una forma rápida de hallar la tesis de un texto. Voy a borrar esto de aquí. Hay una forma muy rápida a través de esto. Lo que viene a ser una afirmación. La tesis siempre se encuentra con este término es o el término son. Con ello podemos hallar rápidamente una tesis, ¿sí? Y eso siempre va a estar al inicio, en la primera línea. Máximo podemos verlo en la segunda línea, ¿sí? Entonces nosotros rápidamente nos vamos, comenzamos a leer la primera y segunda línea y buscamos este tipo de términos, lo que viene a ser una afirmación. Y también lo podemos hallar en una contradicción, ¿sí? También podemos hallar la tesis cuando tenemos alguna contradicción. Muy importante que ustedes recuerden eso, que tranquilamente con esta parte de aquí podemos llegar rápidamente a la respuesta, ¿sí? Podemos hallarla en una afirmación o podemos hallarla en alguna contradicción. Está el término pero, puede estar el término sin embargo. Podemos tener tal vez la palabrita al contrario de, ¿sí? Y esto por lo general lo hallamos en la segunda línea a máximo tercera línea, ¿sí? Lo que viene a ser una contradicción. Por ejemplo, aquí vamos leyendo el texto. ¿Qué nos dice este texto? El artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la educación es un derecho al que deben acceder todas las personas sin distinción alguna. Miren, tenemos la primera y segunda línea. Tenemos una afirmación. Ya con eso podemos decir que esa es la tesis. Busquemos si existe alguna contradicción. La conquista de este derecho ha sido resultado de la lucha de quien no ha podido acceder a la educación libremente. No tenemos ninguna contradicción. En la tercera línea no hay ninguna contradicción. Por tal motivo, esa es nuestra tesis. Entonces, por tanto, la respuesta es la opción A. Y el texto, después de esa tesis, el texto únicamente va a comenzar a argumentar. Acá ya vienen lo que son los argumentos. El autor va a tener múltiples argumentos que buscan defender su tesis. ¿Sí? Los argumentos buscan defender, decir el por qué escojo o por qué me parece esto importante. Y ellos pueden ser tal vez alguna investigación de algún otro libro, de algún libro, de alguna, puede ser de algún libro, de alguna página en especial. Ello también puede ser la frase de un autor, ¿sí? Entonces, todo ello se basa en argumentos para defender la tesis. Entonces, rápidamente, solo con esta expresión de aquí podemos decir que la respuesta es la opción A. Sí estamos claros aquí con lo que es la identificación de la tesis. Tal vez alguien tiene alguna pregunta acá. ¿Será que me ayuden? ¿Sí estamos aquí claros con lo que es la tesis? ¿Sí les quedó claro? ¿Alguien tiene tal vez alguna pregunta? ¿Será que me ayuden con ello? Perfecto, muy bien. Listo. Entonces recuerden esos detalles que les va a ayudar muchísimo en el examen. Sobre todo se van a evitar leer mucho. Y ustedes con que lean unas 3 líneas ya prácticamente tienen esta respuesta acertada. Vamos a ver otra lectura. Si no, les voy a pronunciar otra lectura para que ustedes la vayan analizando. Si se den cuenta que las lecturas no son nada complicadas, ¿sí? Un momento.
Listo. Asimismo, esta lectura, yo quiero que vayan desarrollándola. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál sería aquí la respuesta? Con base en el contexto sociocultural, identifique el enunciado que resuma el contenido del texto. Voy a dar así mismo un minuto para que vayan buscando la respuesta. Muy bien, ya tenemos una respuesta, correcto. Veamos, Jocelyn la C, Matthew la D. Muy bien, a ver, creo que todos me ayuden con la solución al ejercicio, ¿sí? Vamos, un minuto para ver respondiendo, ¿sí? Muy bien, nos dice la opción D, correcto. A ver, veamos. Ya por ahí tenemos la respuesta. A ver, vamos analizando, vamos analizando el ejercicio. A ver, primeramente nos dice, con base en el contexto sociocultural, identifique el enunciado que resuma el contenido del texto. Hemos dado otra vuelta al sol, has vivido 525.600 minutos, cocinaste y lavaste los platos un domingo de mayo para que tu madre descansara en su día. Madrugaste un domingo de junio y te adelantaste a las compras para que tu padre durmiera un poco más, aunque sea una vez. El sol te quemó la espalda y la espuma del mar bañó tu piel en las vacaciones de verano. En septiembre llevaste a casa con orgulloso el uniforme y útiles escolares de tu retoño, mientras que en noviembre visitaste a quienes ya no están. Pero aún sigues presente y en diciembre compartiste un detalle con quienes nada tienen. Deseo que para todos y todas un año mucho mejor, lleno de alegría, amor y paz. Feliz 2020. A ver, aquí hay una clave. Nos piden que identifiquemos lo que viene a ser el contexto sociocultural y la clave estaba acá. En septiembre llevaste a casa orgulloso el uniforme y útiles escolares de tu retoño. Recordemos de que septiembre es el inicio de clases para el régimen sierra, no para el régimen costa. Entonces la dice, en este fragmento se detalla un conjunto de actividades que cumplen los ecuatorianos específicamente de la costa, no. En el texto muestra la escala de valores asociados al uso del tiempo libre en la costa, no. El texto recoge tradiciones socioculturales ecuatorianas específicamente en la sierra y Amazonía, sí. En este fragmento se describen diferentes actividades que realiza un ecuatoriano, lo de, podríamos decir, para el régimen sierra y Amazonía, sí. En la costa difiere el detalle, porque recuerden que en la costa es entre marzo y abril el inicio de clases. Por tal motivo, la respuesta es la opción C. ¿Sí? Si nos quedó claro aquí, quisiera que me ayuden con ella, si estamos claros acá. ¿Sí les quedó claro aquí el texto? Quisiera que me ayuden con ello, si estamos claros aquí. Sí. Listo, miren los detalles. A veces las lecturas son confusas, un poquito difíciles, pero recuerden ustedes los detalles. Estos detalles se absorben al practicar, Sí, ustedes siempre pueden absorber los detalles al practicarlos.
Verán, vamos a acabar aquí la clase. Voy acá a borrarles este icono aquí. Vamos a tener la clase. Voy a